de lo que viene siendo el manejo perioperatorio de la paciente embarazada con trauma. Para los que no me alcancen a ver, estoy acá atrás de la computadora, a lo mejor no más escuchen mi voz. Bueno, como estuvimos viendo, es muy importante para nosotros conocer todos los cambios fisiológicos y anatómicos que se producen durante el embarazo. A lo cual nosotros, ante estas circunstancias como anestesiólogos, tenemos la obligación de conocer todos esos cambios, porque pueden repercutir en forma directa o indirecta con respecto al estado de nuestros pacientes. Ya se mencionó, y voy a preguntar una respuesta del examen, en el cual pues vamos a volver a corroborar esa respuesta. Mucha de la literatura nos dice que debemos de salvar la vida de la madre, muchas veces a expensas de la vida del producto o del bebé. A mí me gusta más decirle el bebé que del producto. Pero muchas de estas situaciones nosotros a los cuales nos vamos a enfrentar, ¿qué va a ser? En primera instancia, paciente embarazada en cualquiera de los 3 estadios de la gestación, primero, segundo, tercer trimestre, con diferentes cambios anatómicos y fisiológicos dependiendo de esa edad gestacional. 2. Tipo de traumatismo: contuso o cerrado, penetrante o abierto, empalamiento, quemaduras. 3. Diferentes áreas anatómicas que pueden ser lesionadas, desde la cabeza hasta los pies. Siendo muy importante también, dentro de lo que viene siendo el bebé, los traumatismos tóraco-abdominales. 4. Realmente nuestras pacientes, con ese incremento del volumen sanguíneo que se llega a presentar al tercer trimestre, soportan el tener un sangrado de 1 o 2 litros sin modificarse lo que viene siendo sus signos vitales, frecuencia cardíaca, tensión arterial. Sí se llega a soportar, pero nosotros sabemos también que eso no significa que nuestra paciente no esté en estado de choque. Otro punto importante viene siendo la conservación de la oxigenación. La capacidad funcional residual, sabemos nosotros que se encuentra como aumentada o disminuida. ¿Y esto a qué nos conlleva? A que más fácilmente puedan caer en hipoxia, hipercarbia o hipercapnia. Y por lo tanto, esa hipoxia o hipoxemia va a repercutir en el estado del bebé. Y por lo tanto puede haber una hipoxia fetal. Entonces es muy importante, además de que nuestras pacientes embarazadas puedan caer en forma inmediata en una hipoxia, y también el bebé, que desde el mismo lugar del accidente nuestras pacientes deban de estar oxigenadas. No es cosa de que si hay o no hay oxígeno. Todas las pacientes embarazadas, desde que el lugar del accidente, el transporte o traslado, la llegada al hospital, el transporte intrahospitalario, el paso a la mesa quirúrgica, deben de estar oxigenadas. Porque aquí nos vamos a enfrentar también a otras situaciones. Cirugía obstétrica, cesáreas o procedimientos delegados, o probablemente atención del parto, no necesariamente por cesárea. Y también puede ser cirugía no obstétrica, por traumatismo craneoencefálico, tórax abdominal, trauma de extremidades. A eso nos conlleva también qué manejo anestésico nosotros le tenemos que dar a nuestras pacientes. Anestesia regional, anestesia general, obviamente todo dependiendo de cada caso en particular, del tipo de traumatismo, del estado de conciencia y de volemia de nuestras pacientes. Ahora bien, otro punto muy importante, pues viene siendo el hecho de lo que ya se mencionó, esa compresión aortocava en el segundo y sobre todo en lo que viene siendo el tercer trimestre de la gestación. Que si son pacientes que se encuentran en estado de choque, la compresión aortocava puede hacer que se potencialice la hipotensión, pero también puede ser que nuestras pacientes no estén chocadas,
pero tiene una hipotensión secundaria a lo que viene siendo la compresión aortocava. Por lo tanto, también es importante que en las pacientes embarazadas lateralicemos el útero. ¿Cómo vamos a lateralizar nosotros el útero a pacientes con trauma? ¿Cómo han visto ustedes o cómo lo han hecho? O no necesariamente con trauma. En cualquier paciente embarazada, ¿cómo lateralizan ustedes el útero? Almohadillas, ¿por debajo de dónde? El costado derecho, abajo de la nalga, en dado caso, ¿cuántos centímetros? ¿Cuántos? ¿Con 5 centímetros es suficiente que se eleve? De 15 hasta 20 centímetros. Pero eso está bien en pacientes que no tienen lesión de pelvis, lesión de columna, no necesariamente cervical, sino puede ser que tengan lesión de columna vertebral a nivel lumbar, a nivel torácico. ¿Cómo vamos nosotros a lateralizar el útero si sospechamos o sabemos que nuestros pacientes tienen lesión de columna, lumbar o de pelvis? De la mesa, de la camilla, en dado caso, de la camilla de transporte. Y otra cosa más sencilla que se nos olvida y que nos lo enseñan desde la escuela de medicina, con la mano. ¿Sí? A lo mejor no es tan suficiente, pero sí va a evitar que caiga nuestro paciente en tanta hipotensión. Entonces es muy importante, sí, salvaguardar la vida de la madre. ¿Quiénes de ustedes han hecho o han visto a los ginecobstetras o los cirujanos hacer la reanimación fetal in útero? Levante la mano. ¿En qué consiste? Pero yo pregunto mejor antes de que me pregunten, ¿verdad? El útero para mejorar el retorno venoso, poner culpas nasales con oxígeno, hidratar a la paciente, principalmente jarma y no sé. Rígel lactato o cloruro de sodio, ¿no? Cualquiera de los dos, o en dado caso, si se requiere de coloides, podemos administrar coloides. Entonces no nos estamos yendo a una cuestión muy diferente de lo que es la reanimación in útero. ¿Cuándo se da la reanimación in útero? Cuando nuestra paciente tiene alteraciones de hipovolemia, alteraciones de hipoxia, que el producto está con un sufrimiento fetal agudo, ¿no? Entonces, esas mismas medidas de la lateralización del útero para mejorar la perfusión, para mejorar lo que dicen también el retorno venoso, mejorar la perfusión uterina o la circulación uterina, lo vamos a dar. Pacientes en estado de choque, pues tenemos que administrar realmente líquidos cuando ya se encuentran chocadas nuestros pacientes. Y la oxigenación. Entonces son 3 puntos muy importantes que nosotros tenemos que manejar en nuestros pacientes embarazadas con trauma. Ahora bien, yo decía, nosotros nos vamos a enfrentar a pacientes que probablemente sean un legrado, que también son secundarios al trauma. Las estadísticas realmente no nos hablan de muchas pacientes que llegan a a los hospitales traumatológicos para cirugía. Habitualmente las son más en legrados que por lo que viene siendo traumatismos toracoabdominales por colisiones automovilísticas, por heridas punzocortantes, por proyectil de arma de fuego. A mí en lo personal, hace como 15 años, y casi 15 años nací aproximadamente, apenas estábamos Bayón del Vals, nos tocó ahí en el hospital que nos llegó una paciente con herida de proyectil de arma de fuego, que obviamente perforó el útero y produjo lesión al bebé. La paciente estaba ya en la última semana de embarazo, se tuvo que sacar al bebé precisamente por la lesión, se tuvo que hacer histerectomía a la madre y se tuvo que hacer cirugía abdominal al bebé. Se tuvo que sacar y hacerle la cirugía. Entonces no estamos inherentes, bueno, aquí para que se cuiden, porque la que fue otra dama la que le dio el balazo a la persona de género femenino, a la otra persona, ¿sí? Pero aquí lo importante es que cuáles son las situaciones en las cuales se llega a producir cierto tipo de situaciones con la paciente embarazada. ¿Por qué pueden tener mayor número de accidentes automovilísticos?
sea por colisiones o sea por atropellamiento. ¿Por qué son más fácilmente presas de los asaltantes? ¿Por qué creen ustedes? Obviamente, lo que me dicen, los reflejos están disminuidos. Recordemos los niveles de progesterona. ¿Y qué produce la progesterona? Sedación. ¿Sí? Entonces, en muchas ocasiones puede ser que cuando van manejando puedan quedarse dormidas. Y los reflejos pueden estar también disminuidos. Si de por sí a veces, y no soy misógino, ponen la direccional a la derecha y dan la vuelta a la izquierda, o viceversa, ¿no? Entonces, bueno, y sobre todo cuando van a la escuela por los niños. Pero bueno, entonces esto pues nos conlleva a que muchas situaciones son realmente problemas a los cuales nosotros nos podemos enfrentar. Recordemos también que conforme a lo que son nuestros anestésicos en la paciente embarazada, tenemos que disminuir las dosis. Una, precisamente por eso, hablando de los anestésicos generales, por los efectos de sedación que llegan a producir, principalmente. Igualmente, recordemos nosotros, nuestras pacientes, cómo están sus proteínas. Están disminuidas por la hemodilución que se llega a producir. Entonces hay una hipoproteinemia. Entonces, si hay hipoproteinemia, ¿qué es lo que sucede en nuestros pacientes? Hay mayor fracción libre del medicamento. Por lo tanto, puede haber mayor toxicidad o mayor efecto de nuestros fármacos. ¿Y qué pasa con las pacientes que están en estado de choque? Hay mayor hipoproteinemia y todavía mayor repercusión a nivel cardiovascular. Con respecto a lo que viene siendo esta diapositiva, yo siempre digo que no es un defecto de la diapositiva, sino que es un efecto de la aceleración desaceleración que puede haber en una colisión automovilística. Y este efecto, ¿qué es lo que puede llegar a producir? Y que ya se mencionó en pláticas previas: un desprendimiento de placenta. Y que en nuestros pacientes, esa es otra de las situaciones, que van a llegar de urgencia, no necesariamente por el trauma directo, sino en forma indirecta por situaciones de este tipo, sea rupturas uterinas o sea, en dado caso, también desprendimientos placentarios. Y otro punto, que ya no me acuerdo en cuál vamos, creo que en el 9 o en el 10, también es muy importante que nosotros consideremos. En pacientes donde hay desencadenamiento del trabajo de parto, se llegan a emplear fármacos para inhibir el trabajo de parto. ¿Cuánto tiempo se administran? Y las interacciones medicamentosas que puede haber con nuestros anestésicos. Un mal manejo de líquidos, como el sulfato de magnesio, aunque lo vamos a ver más adelante, puede desencadenar un edema agudo de pulmón. ¿Sí? Entonces tenemos nosotros que saber qué fármacos vamos a estar usando los ginecobstetras, saber si ante una urgencia, porque probablemente el bebé o la misma madre se llegan a complicar, entonces nosotros saber qué fármacos debemos emplear. Aunque al final de cuentas, a veces en los hospitales, pues sabemos que pues damos lo que llegamos a tener. Con respecto a lo que viene siendo aquí, nuevamente, que eso es muy importante para nosotros, y recalcando, la capacidad funcional residual, no olvidarse de que nuestras pacientes deben estar siempre bien oxigenadas. Y los cambios sanguíneos durante el embarazo. Aquí observamos nosotros que el volumen sanguíneo total se encuentra incrementado, pero esto está dado por el incremento de deshematía en sangre y por el volumen plasmático. Entonces la anemia fisiológica que se llega a producir es precisamente porque hay mayor proporción del incremento del volumen plasmático de que de las desematías en sangre. Ahora bien, si nosotros tenemos una paciente con una hemoglobina de 10 y llega a tener un traumatismo en lugar del accidente y llegamos a sacar muestras sanguíneas que digamos le estuviéramos tomando antes de que nosotros estemos administrando cristaloides, ¿cómo va a encontrarse ese hematocrito y esa hemoglobina? Y la paciente está sangrando. Va a ser normal hasta por lo menos una hora.
Posteriormente a esto, y lo que es la radiología, nuestra paciente ya va a tener valores menores, ya va a tener los valores dependiendo de la pérdida sanguínea. Pero si nosotros administramos en forma inmediata soluciones o cristaloides, vamos a producir una hemodilución. Y si sacamos muestras de sangre posterior a la reanimación con cristaloides, entonces nuestra paciente sí en ese momento va a tener valores de hemoglobina y de hematocrito menores, ¿sí?, por la hemodilución. Entonces es muy importante que nosotros sepamos y evaluemos a nuestros pacientes con respecto a cómo nos llegan, porque como ya vimos, todos estos pacientes son manejados en forma prehospitalaria y a nosotros nos llegan después de haber sido manejadas también en forma intrahospitalaria en el área de urgencias y de trauma-choque. A veces, muchos de estos pacientes pues ya llegan intubadas, llegan sedadas, llegan con analgesia y a veces pues nada más las conectamos porque además están relajadas, ¿no? Entonces nosotros tenemos que conocer y realmente el anestesiólogo que trabaja en trauma debemos estar en las unidades de trauma-choque y no esperar a que nos lleguen las solicitudes. Hacer realmente una evaluación completa de nuestros pacientes en general, todos los que son de trauma, para saber sus antecedentes, cómo fue la mecánica del trauma y el manejo que se le está proporcionando. Con respecto también a lo que viene siendo el manejo de líquidos en forma inicial, sabemos que hay dos tendencias. ¿A quién le gusta manejar Ringer lactato? Levante la mano. Sin miedo, además no viene en el examen, no se preocupe. ¿A quién le gusta manejar cloruro de sodio? Para lo que viene siendo la resuscitación. ¿Qué complicaciones tenemos con una o con otra soluciones? Acidosis hiperclorémica con el cloruro de sodio. ¿Y con el Ringer lactato? ¿No hay complicaciones? ¿Sí? Nuestros pacientes en estado de choque, ¿cómo están? Con acidosis metabólica, o puede ser a lo mejor hasta respiratoria en caso de algo que nos estemos oxigenando. Aquí es muy importante también considerar, y esas son las tendencias de ambas escuelas, ¿sí? ¿Qué pasa con el cloruro de sodio? Que muchos avalan realmente su administración aun y cuando se tenga la acidosis hiperclorémica. Y porque el sodio va a ayudarnos a retener precisamente esa cantidad de líquidos intravascular, aunque sabemos que no es más de 30 minutos, ¿no? Igualmente sucede con el Ringer lactato. Pero, ¿cuáles son las complicaciones que nos llega a producir el Ringer lactato? Aquí recordemos nada más nosotros lo que viene siendo cuando administramos bicarbonato de sodio. ¿Cuáles son sus metabolitos? Los finales, primero se convierte en lactato y luego CO2 y agua, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si nosotros administramos lactato? Igualmente puede llegar a producirse este problema y producir una acidosis a nivel intracelular y probablemente un edema celular, ¿sí? Entonces debemos de tener mucho cuidado con ambos, aunque si ustedes se fijan en lo que viene siendo el ATLS, lo que viene siendo el PTC, de lo que es el manejo del paciente en forma inicial con trauma, se menciona la administración de 2 litros de cristaloides, ¿sí? Y esto sea en paciente embarazada o no embarazada, o sea, es el mismo manejo en forma inicial. Y de ahí nos saltamos a la sangre. Realmente en lo que vienen siendo estos sistemas no se mencionan los coloides en forma intermedia, aunque nosotros sabemos que podemos administrar coloides para no administrar tanta cantidad de cristaloides, ¿sí? Pero bueno, aquí con la paciente embarazada igualmente vamos a administrar cristaloides, pero siempre a reserva de que sepamos esas complicaciones que se puedan tener. Ahora bien, si nuestra paciente está chocada y realmente, ¿qué es lo que pasa con la circulación feto-materna? ¿Se conserva esa perfusión o se disminuye si están chocadas? Entonces, vamos a administrar cristaloides y vamos a administrar sangre, porque si realmente va a requerir sangre esa paciente embarazada, ¿sí? Estas son cosas del manejo inicial. ¿Quiénes han tomado el ATLS? Levante la mano. ¿Y el PTC? Bueno, somos menos.
Bueno, esto más que nada es porque es muy importante, como decía yo al inicio de las actividades del curso, que todos los médicos debemos estar capacitados para manejar en forma inicial a los pacientes traumatizados. O sea, el ATLS, el cual nos conlleva a manejar a los pacientes a estudios de gabinete y más sofisticados. O lo que es el plan de Trauma Care, que bueno, esta parte es un comercial, de invitarlos, que el Colegio Mexicano de Anestesiología tiene para lo que es el manejo inicial del paciente con trauma, pero sin contar con todos los elementos necesarios. Pero sea una o otra de los sistemas que se lleguen a tener, son buenos y son importantes para saber nosotros manejar a nuestros pacientes, no solamente las embarazadas, sino todos los pacientes con trauma. Ahora bien, ya se mencionó los tipos de traumatismos que se deben a presentar, pero dentro de lo que dice el traumatismo abdominal, el contuso puede ser por encima del útero o del mismo útero, donde puede haber desprendimiento de placenta, hemorragia fetomaterna y ruptura uterina. ¿Qué sucede si hay una hemorragia fetomaterna y nuestra paciente es O negativo y el esposo es O positivo? Y el bebé, pues obviamente no sabemos cómo puede ser, si positivo o negativo. Puede haber una insumunización materno-fetal. Entonces son de urgencia estas pacientes. Y en dado caso, si se llega a necesitar transfusión sanguínea en una paciente que no sabemos el grupo, porque a lo mejor no fueron los de banco de sangre, ¿qué sangre le vamos a administrar? O negativo. ¿Y cuánto tiempo después le podemos administrar su sangre? ¿O ya va a quedar como negativo? Posteriormente vuelve a estar como positivo. ¿Cuánto tiempo después ya podemos nosotros transfundir a una paciente que fue transfundida con una sangre que a lo mejor no era de ella? ¿Cuánto tiempo? ¿Quién dice yo? Son más de 6 meses. ¿Sí? Lo que se debe administrar, ya si son O positivo, poderles administrar O positivo a nuestros pacientes. Y además, si ya empezamos a administrar el O negativo, y en caso dado ya sabemos su grupo y RH, ya no vuelvan a su grupo, continúen con el O negativo. El penetrante, este puede ser igual por encima del útero y del útero con penetración uterina, como el caso que les comenté. Pero ¿por qué es importante estas lesiones que están por encima del útero? De acuerdo al segundo y tercer trimestre, ¿qué pasa con las vísceras? Estas se van hacia arriba. Y por lo tanto, aún en patologías como de vesícula o apéndice, pueden encontrarse el apéndice localizado más hacia arriba, hacia el mismo epigastrio. Igualmente, aquí si son lesiones, pues obviamente podemos encontrar hasta el intestino delgado más arriba de lo que sería su nivel. Otra clasificación, las lesiones que son propias de la madre, independientemente del área anatómica que sea lesionada, lesiones que pueden ser del feto, las cuales pueden ser primarias, o sea, en forma directa, o secundarias por el hecho del estado de la madre, y lesiones propias de la placenta, desprendimientos, o probablemente pueden ser por proyectil de arma de fuego, un cemento punzocortante. Y de las penetrantes, lesiones alrededor del útero y lesiones del útero mismo. Esto, si nosotros contamos con tomografías como tenemos en todos nuestros hospitales a todas las horas, y sobre todo cuando estamos en la noche, ¿sí? Que estamos todos despiertos, pues resulta que pues, los llevamos a tomografía, resonancia magnética y porque los tenemos ahí, ¿no? O a lo mejor el FAST, que sería lo más rápido para poder determinar las lesiones de las pacientes. Si no contamos con eso, pues este tipo de lesiones pues van a ser determinadas al momento de la cirugía. Ya se vieron las escalas de valoración y bueno, puede ser que las lesiones de útero grávido se clasifican de 1 a 5, siendo obviamente las más graves el 5 con una ruptura uterina al segundo o tercer trimestre o desprendimiento placentario completo. Y se considera con una escala abreviada de lesiones de 4 a 5 puntos. Y en el útero no grávido, o sea, no es paciente embarazada, pues la mayor alteración puede ser una avulsión o revascularización. Pero también hay lesiones de los anexos, o sea, no necesarias solamente lo que viene siendo el útero. Y tenemos aquí que el menor grado, que es el 1, contusión hematoma de vulva vagina, tromboencefalopo ovario,
hasta el 5º grado. Daño de órganos adyacentes, transección del segmento vascularizado, abducción o ruptura completa, que puede ser de vulva, vagina, trompas de falopio y ovarios. Y en muchas ocasiones, cuando son casos más severos, pues pueden tener todo lo que es el aparato reproductor pues lesionado en nuestras pacientes. ¿Cuáles son las lesiones mayores a las cuales nosotros nos podemos enfrentar? Un estado de choque, estadio 3 o estadio 4, de acuerdo al Colegio Americano de Cirujanos. Fracturas craneales, obviamente con pérdida del sensorio, contusión o hemorragia intracerebral, lesiones raquimedulares, lesiones toracoabdominales, genitales que requieren cirugía y fracturas de pelvis. ¿Cuáles de estas lesiones son las que llegan a precipitar mayormente o desencadenar un trabajo de parto o un aborto? Obviamente, en primer lugar, las fracturas de pelvis. En segundo lugar, las lesiones toracoabdominales y genitales que requieren cirugía. ¿Cuáles son las prioridades existenciales? 1, salvar a la madre. Recordemos, es el binomio en primera instancia. Pero si no podemos salvar al bebé, tenemos que salvar a la madre. Y si nosotros salvamos a la madre, secundariamente mejora el estado del bebé. Entonces, salvar al feto y salvar o procurar el salvamiento, salud, de la capacidad reproductora. ¿Sí? Entonces, es muy importante, y esto no solamente son los cirujanos, no son los ginecobstetras, somos todos, somos un equipo, es un trabajo multidisciplinario, donde al momento que la paciente llega al área de urgencias o de trauma choque, debemos estar todos juntos, cada quien sabe sus funciones, recordemos que debe haber un líder, y cada quien sabe qué es lo que va a hacer. Sabemos nosotros que la paciente, muchos de los pacientes ya llegan canalizadas, ya llegan intubadas a lo que es el hospital. Pero aún así, la obligación es verificar que esté bien intubado el paciente o la paciente, que realmente esté entrando oxígeno. ¿Cuántas veces no nos ha tocado, y a lo mejor en el mismo quirófano, que nos entran pacientes y están intubados en esófago, o están abocados, o a lo mejor ya están obstruidos porque broncoaspiraron, o probablemente sangre, un hemotórax, y está obstruyendo y se hace un coágulo. Y probablemente nosotros estamos viendo en el monitor que está bajando la saturación de oxígeno en nuestros pacientes. Y es empezando desde moco, alimento y sangre. O a lo mejor piezas dentarias que se hayan ido a vía respiratoria al momento del accidente o al momento mismo de la intubación. Entonces, todo eso es muy importante. Tomar muestras sanguíneas también en lo que es el protocolo del ABC. No se nos olvide que el A es el control de la vía aérea y que siempre está casada ¿con quién? No con quien está a su lado, con la estabilización de la columna cervical. ¿Sí? Es en conjunto. Una persona está sosteniendo esa columna cervical sin manipularla y otra persona está haciendo el control de la vía aérea. La ventilación, que es la B, aquí es diferente a las nuevas reglas que hay con respecto a lo que es el ACLS y pacientes en paro, ¿sí? Que ahora se empieza al revés, ¿sí? Ahora es el C y luego el A. Pero aquí en trauma, como están vivos nuestros pacientes, es prioritario el oxígeno. Desobstruir la vía aérea, saber que nuestros pacientes pueden respirar y tener un buen intercambio de oxígeno. Entonces el A, el B, la C, tomar muestras sanguíneas, poner cánulas 14, 16, tomar bien lo que es el grupo RH, química sanguínea, etc. Y como les digo, salvarle a la madre, al feto y la capacidad reproductora. El tiempo es el principal enemigo de nuestros pacientes. Si nosotros actuamos en forma rápida, eficaz, en conjunto, cada quien sabiendo sus funciones, se va a disminuir esa morbilidad y esa mortalidad de nuestros pacientes. Recordar el ABCDE, que no cambia ni en el ATLS, ni en el PHTLS, ni en el PTC. Eso es lo mismo. A, B, C, D, E.
Con respecto a lo que viene siendo la C, de acuerdo a lo que fue ahora, ustedes bien saben que también dentro de lo que viene siendo el manejo en trauma, pues los máximos avances es cuando hay guerras. Si no hay guerras, pues obviamente pues Estados Unidos pierde dinero, estamos en recesión y el dólar, el peso se sube, ¿no? Pero además resulta que no hay en sí estudios de investigación, porque es muy difícil hacer estudios de investigación en pacientes traumatizados. De modo que agarremos conejillos de indias entre nosotros y los traumaticemos y ya veamos cómo reaccionan, ¿no? Y es más, ya hasta estudios en animales están proscritos con respecto a la cuestión de animales y someterlos a un estado de choque, etc. Entonces, lo que viene siendo aquí en la guerra de Irak, ¿qué es lo que se está manejando? Una forma de hipotensión controlada en la cual mantener en 70 milímetros de mercurio la presión arterial media y que nosotros iniciemos la reanimación con cristaloides cuando se haya controlado el sangrado. O sea, entran los pacientes a quirófano y posteriormente iniciamos lo que viene siendo esa reanimación agresiva. O la misma administración de sangre, porque a veces sucede que estamos administrando sangre a nuestros pacientes, abren cavidad torácica, abren cavidad abdominal y lo que ya le administramos se vuelve a salir. ¿Sí? ¿Y para qué queremos nosotros la sangre? ¿Para qué administramos nosotros sangre? ¿Para darle color a nuestra paciente? Para mejorar la captación y la distribución del oxígeno. ¿Y cuánto tiempo tarda cuando nosotros administramos sangre en que realmente hay esa captación? ¿Es inmediato? ¿Cuánto tarda? De 12 a 24 horas. Exactamente. Hay una literatura dando chance, dice 8 horas. Entonces, realmente, si nosotros administramos sangre y vemos que ya mejora la coloración y mejora la hemoglobina de nuestros pacientes, ¿ya estamos mejorando realmente esa captación de oxígeno? Tenemos que esperar a que pasen por lo menos esas 8, 12 horas. ¿Sí? Entonces, es muy importante que sepamos esto también, porque a veces decimos, no, es que vamos a pasarle sangre y estamos pensando que ya se está mejorando todo, y no es cierto. Pero también sabemos que las politransfusiones nos conllevan a otro tipo de complicaciones. Entonces tenemos que evaluar en forma individual a nuestros pacientes, ¿sí? Porque es más, la tendencia actual también en trauma, y que se vio ahí en la guerra de Irak, es pacientes que nosotros sabemos que van a sangrar mucho en cirugía de trauma, o pacientes que ya han sangrado bastante. Esos cambios, no sé si es muroso, es el micrófono, que hasta a mí me espanta. Esos cambios o esa administración que se debe de dar a los pacientes actualmente se maneja un paquete globular o sangre fresca total, que es mejor, pero si no, un paquete globular, un paquete de plasma y un paquete de plaquetas. Esas son las tendencias actuales que hay en trauma. Y como en todos los hospitales contamos con todo, bueno, pues lo vamos a seguir, lo vamos a hacer así, ¿no? Pero esas son las tendencias actuales, ¿no? A lo mejor no lo manejamos de igual forma, pero recordemos sí que cualquier paciente traumatizado que tiene una hemorragia grave, empiezan a haber alteraciones de la coagulación, ¿sí? Fibrinolisis, etcétera, y por lo tanto mayor sangrado. Por eso actualmente la administración en los pacientes con mucho sangrado del paquete globular, el paquete de plasma y plaquetas 1 a 1, porque también se pierden plaquetas con el sangrado y aparte la hemodilución. Pero ¿qué pasa con la paciente embarazada? ¿Vamos a permitir esa hipotensión permisiva que se denomina? No, ¿verdad? Es muy difícil que lo podamos nosotros hacer con la paciente obstétrica. Esa sí es una de las cosas que varía en la paciente embarazada. Ahí pues vamos a administrar la sangre en forma inmediata. No olvidarse el dolor, de manejarlo, no que se lo dejemos, sino quitarle el dolor a nuestra paciente embarazada. Porque recordemos nosotros que la respuesta neuroendocrina produce mayor morbilidad y mayores complicaciones en nuestros pacientes. Ya estuvimos hablando de ese manejo diagnóstico, la evaluación y manejo inicial, los accesos adecuados intravenosos, obtener sangre venosa para cruzar y tipar, restaurar el volumen, posición a la paciente de desplazamiento uterino y realizar el examen primario. Aquí estamos observando nosotros cómo podemos lateralizar ese útero.
15 a 30 grados o 15 centímetros, e igualmente con la mano. ¿Sí? Si nuestra paciente pudiese colocarse en decúbito lateral, que se coloque en decúbito lateral. ¿Sí? La evaluación secundaria, tanto de la madre como del producto. La monitorización debe ser también de ambos. En la madre, obviamente para sus signos vitales, sea invasiva, mínimamente invasiva o no invasiva, dependiendo de cada caso en particular y obviamente de lo que tengamos nosotros a la mano en el hospital, pero también la monitorización del útero, porque si no hay desencadenamiento de trabajo de parto, este puede darse posteriormente por manipulaciones, por una cirugía no obstétrica, y probablemente el mismo estrés se ha visto que descarga catecolaminas. Esto influye en el flujo sanguíneo uterino y por lo tanto puede precipitar también el trabajo de parto y dar el tratamiento definitivo, y obviamente del producto pues la frecuencia cardíaca fetal. Aquí tenemos la actuación en la politraumatizada. Obviamente nosotros vamos a requerir en el soporte vital de la vía aérea permeable, reposición de la eubolemia, si es en menos de 20 semanas. Puede ser que administremos, dependiendo de cada caso en particular, lo que viene siendo el bicarbonato de sodio. Evitar la compresión autocava, estabilidad hemodinámica, oxígeno siempre, para mejorar la perfusión feto-placentaria. Puede ser que haya una exploración materna, podemos realizar una ecografía obstétrica. En lesiones específicas como ruptura uterina, desprendimiento placentario, ruptura de membranas, hemorragia fetomaterna, parto prematuro de lesiones del producto, igual vamos a hacer todo esto. Pero resulta que hay situaciones en las cuales tenemos que obviar los estudios. Sí debemos sacar las muestras de sangre, pero es tan prioritario la vida de la paciente y obviamente en forma secundaria del bebé, que tienen que entrar en forma inmediata y sin estudios de laboratorio a quirófano. Recordemos nosotros que tenemos las cirugías de emergencia y las cirugías de urgencia. Aquellas cirugías de emergencia son cuando está en peligro la vida de un paciente o de una paciente, o está en peligro la pérdida de alguna extremidad, una mano, un pie. Y las cirugías de urgencia, nuestros pacientes pueden pasar por no estar más de una hora en urgencias o en traumachoque. Hay otro tipo de urgencias que pueden ser 2 horas, pero esas son urgencias médicas, vesículas, apéndices, etc. Pero en trauma, no más de una hora de estar el paciente en urgencias o traumachoque. O entrar directamente, como a veces nos ha pasado, nos llegan del cóndor, o sea del helicóptero, directamente a quirófano. Hacer la evaluación clínica de la madre, el producto de la placenta uterina. ¿Cómo hacemos nosotros la evaluación placentaria en forma clínica? Sangrado transvaginal, dolor a nivel abdominal. ¿Sí? Acuérdense que las pacientes, cuando hay un desprendimiento placentario, ¿cómo refieren que tienen sus extremidades inferiores? Refieren calambres. ¿Sí? Pruebas de laboratorio, como ya se mencionaba, toda paciente que esté en probable edad gestacional, pues sacarle su prueba inmunológica del embarazo. Esta prueba no existe en México y en muchos países latinos, que es la de Beckett-Hauer, en la cual se puede determinar en sangre si hay eritrocitos del producto en sangre materna. Y con 1 o 2 eritrocitos del producto en la sangre materna, esta prueba se puede determinar. Más que nada para aquellos que puedan tener problemas de inmunización materno-fetal. Grupo RH, VH, etcétera, estudios de gabinete, pues todos los que podamos nosotros tener a la mano. Es importante también considerar que, de acuerdo a esas modificaciones que se llegan a presentar conforme va avanzando el embarazo, pues nos pueden confundir con ciertas situaciones. El electrocardiograma, les he mencionado, puede confundirse con una contusión miocárdica, contusión autocava, con hipovolemia, aún sin tener la hipovolemia la paciente, por la hipotensión que produce. La taquicardia que llegan a tener las pacientes en forma compensatoria, pues se puede también confundir con hipovolemia. Un hematocrito bajo
puede pensar, o podemos pensar también que nuestra paciente ha tenido hemorragia, el aumento del volumen sanguíneo, signos tardíos de hipovolemia, una vasodilatación, vasoconstricción tardía en hipovolemia, convulsiones eclámpticas. Y a lo mejor si nosotros no sabemos si nos está llegando en forma inconsciente la paciente y nos dijeron convulsionaron, podemos nosotros pensar que haya tenido un traumatismo craneoencefálico, pero probablemente sea una paciente con eclampsia. Gastrointestinal, un dolor abdominal, podemos pensar en un traumatismo abdominal, pero probablemente sea el desprendimiento placentario, y en respiratorio, taquimia, hipoxia, hipercarbia, hiperventilación. Ya se mencionó el doctor Dionisio muchas de estas cosas, pero ¿qué es importante aquí? Ya mencionó el tubo de tórax, la hipotensión arterial, presión arterial normal, no quiere decir que necesariamente la paciente no esté sangrando, colocación de presión venosa central, la cual puede estar también alterada, cardioversión, pues tenemos que darla a nuestros pacientes 200-400 joules, pero las radiografías, ¿están indicadas las radiografías en los primeros meses del embarazo o no? Habitualmente pues, se van a sacar para extremidades, a lo mejor tórax. Lo que se tiene que hacer es poner, si no se va a hacer de abdomen, poner el mandil de plomo para proteger y no pasar de 7 rats en los pacientes. Y los anestésicos. ¿Por qué aquí se pone como problemas? Mucha gente considera que los anestésicos llegan a producir malformaciones congénitas. ¿Realmente llegan a producir malformaciones congénitas los anestésicos? Las benzodiazepinas, el tropental, los opiáceos u opioides, bueno, sí llegan a producir, siempre y cuando sean consumidas en forma consuetudinaria, pacientes con adicciones, ¿sí? Pero cuando nosotros los administramos en una sola ocasión o en 2 ocasiones a las dosis adecuadas, no van a producir alteraciones o malformaciones congénitas en nuestros pacientes. Aún el mismo óxido nitroso, que de todas maneras en tamaño está indicado, ¿no? Pero bueno, aquí la otra situación es que con respecto a esto, pues muchas veces se nos achaca que en pacientes del primero o segundo trimestre, sobre todo el primer trimestre que les hayamos dado un manejo anestésico, que las malformaciones hayan sido por nuestros anestésicos. ¿Qué consideran ustedes que hay que llegue a producir más las malformaciones si no lo actuamos en forma inmediata? Y que ya lo mencionamos varias veces. La hipoxia. La hipoxia sí puede producir, dependiendo de la edad gestacional, malformaciones congénitas. Pero nuestros anestésicos, por las ocasiones que vamos a administrar y bien controlada, no va a haber mayor problema. Pero sí puede llegar a producir, ¿qué otro tipo de situaciones? ¿Qué llegan a producir la mayoría de nuestros inductores, de nuestros benzodiazepinas, opioides, halogenados, hipotensión arterial? Entonces, ahí podemos nosotros tener mayores complicaciones. Entonces, tenemos que disminuir las dosis en nuestros pacientes y también si se encuentran en estado de choque, disminuir aún más, hasta un 50% de las dosis que les vamos a administrar. ¿Sí? Podemos disminuir entre un 25 a un 50% esas dosis. Pero que no se nos olvide que sí debemos de proporcionar una buena analgesia. Yo me acuerdo cuando estaba de residente, les digo, hace como 2 meses. Bueno, no, porque terminamos en marzo. Bueno, para este marzo que terminamos, que nos decían que la paciente embarazada, que a la cual íbamos a dar anestesia general, y yo creo que les tocó a muchos de nosotros, no les diéramos analgesia. O sea, el puro inductor y que se hiciera la incisión. Y ya después le metiéramos el opioide y le metiéramos, aunque la doctora que está jovencita se está riendo, ¿verdad? Pero así nos decían nuestros, o venían hasta en los libros, ¿no? Actualmente no. Precisamente por eso está la reanimación del recién nacido, ¿sí? Si se va a requerir sacar al bebé, debe de estar el neonatólogo, el pediatra, o si no nosotros como anestesiólogos, siempre y cuando nuestra paciente pues esté estable y seamos 2 por lo menos los que estamos ahí. Que si nada más estamos nosotros, pues va a ser muy difícil que podamos atender al bebé, ¿sí?
porque no los podemos dividir, ¿no? Aunque la figura de Abbott no es comercial, ¿no? Que tenemos 8 brazos, ¿no? Que a veces lo sacamos para otras situaciones, ¿no? Pero no realmente para el manejo anestésico, ¿verdad? Pero bueno, entonces es muy importante que nosotros sepamos que sí debemos de dar una buena analgesia a nuestros pacientes, porque ahora sí que de plano, para meterlas luego en plano, es más difícil. Indicaciones de cirugía de urgencia absoluta: choque hemorrágico, trauma vascular, tórax abdominal, cráneo encefálico, trauma de la vía respiratoria, paro cardiorrespiratorio. Y aquí pues tenemos a los residentes de Valbuena, ¿sí? Y a uno de sus adscritos, ¿sí? ¿A qué nos vamos a enfrentar? Pues a lo que decíamos: procedimientos obstétricos de grados uterinos, cesáreas o la misma atención en un parto autóxico. Entonces nosotros tenemos que darle anestesia a todos estos procedimientos. Con respecto a esto, si la paciente se encuentra estable y el feto también, pues solamente se va a requerir de monitorización. Si no se encuentra estable, va a depender también de la edad fetal. Si es de menos de 24 semanas, se deben dar medidas de sostén. Si es mayor de 24 semanas, puede realizarse la cesárea. Pero aquí también tenemos el riesgo de que en los hospitales a lo mejor traumatológicos no se cuenta con las incubadoras, etc. Entonces se tendría que trasladar en forma inmediata a un hospital que cuente con esos medios para el mantenimiento del bebé. Si en forma inmediata la paciente se encuentra inestable, nosotros realizamos lo que viene siendo la reanimación y se estabiliza, pues la paciente puede pasar a la unidad de cuidados intensivos o a cirugía. Si continúa estable, toracotomía en urgencias. Si se estabiliza, pues nuevamente monitorización, paso a quirófano o a terapia intensiva. Si no, si el feto es viable, se hace la cesárea de urgencia, y si no, se suspende la reanimación. Si ambos pues ya fallecieron. Aunque hay reportes en la literatura donde al momento de sacar al bebé empieza nuevamente la función cardíaca, Hay 2 reportes, empieza nuevamente la función cardíaca de la madre. Porque si realmente el útero y el bebé están tomando mayor cantidad de flujo sanguíneo que lo que le pudiese llegar al corazón a la madre. Ahora bien, ¿quiénes van dentro de lo que viene siendo, van a disminuir el flujo sanguíneo uterino? El trauma por el choque hemorrágico, el desprendimiento placentario van a disminuir la presión arterial media. Las contracciones uterinas aumentan la resistencia vascular uterina. La compresión autocava produce un síndrome supino, hipotensivo supino, hay disminución de la resistencia vascular uterina y de presión arterial media. La anestesia general produce hipotensión, hipocapnia, en dado caso, e hipercardia. Esto en caso de que si nosotros hiperventilamos o hipoventilamos en los pacientes, no logramos la buena administración de oxígeno. Anestesia regional, el bloqueo simpático, igualmente también disminuye la presión arterial media. Los anestésicos. ¿Quién administra ketamina a sus pacientes en estado de choque? Levante la mano. ¿En qué estadio? 1, 2, 3 o 4. ¿En el 4? Aquí hay unas situaciones muy importantes también, porque la ketamina la usamos ¿para qué? Según nosotros, para elevar la tensión arterial. Pero son pacientes que probablemente estén con una gran taquicardia o probablemente ya estén hasta bradicárdicas. Si están con bradicardia, ¿qué sucede? Ya se acabaron las reservas de catecolaminas. Si nosotros incrementamos aún más todavía lo que dice en esa frecuencia cardíaca, obviamente esto repercute tanto en el bebé y repercute también en la madre y a nivel de lo que viene siendo el corazón. ¿Qué pasa si nosotros administramos atropina a pacientes con taquicardia? Incrementamos el consumo de oxígeno, aumentamos más esa frecuencia cardíaca. ¿Y qué pasa al incrementar el consumo de oxígeno? Puede haber isquemia en el corazón. ¿Qué pasa con los pacientes en estado de choque y que los administramos ketamina? Puede suceder lo mismo. Entonces hay que tener mucho cuidado también, no digo que esté contraindicada, hay que saber en qué momento administrar
y elegir a cada paciente en forma particular. El propofol, a diferencia del tiopental, produce mayor caída de las resistencias vasculares sistémicas. A veces decimos, queremos propofol, pero no, pacientes en estado de choque, si no tenemos etomidato, que en muchos hospitales no hay, a pesar de la supresión de las adrenales, pero bueno, que es el que mantiene más supuestamente estable a los pacientes en forma cardiovascular. Si nosotros administramos propofol, vamos a tener mayor problema en el flujo sanguíneo uterino y la presión arterial media que con el tiopental. Pero recordemos que las dosis de todas maneras se van a disminuir. Los halogenados igualmente disminuyen el flujo sanguíneo uterino, pero además recordemos, sobre todo cuando existía el alotano, producía relajación muscular. ¿Sí? A grandes concentraciones se produce lo que viene siendo relajación a nivel del músculo uterino y por lo tanto mayor sangrado y por lo tanto pacientes en estado de choque y que probablemente se termine en histerectomía. Anestésicos locales a altas concentraciones disminuyen la resistencia vascular uterina. Los fármacos no anestésicos, ojo con los tocolíticos, los oxitóxicos, los anticolinesterácicos. ¿Qué fármacos tenemos nosotros como anticolinesterácicos? La inostrumina, y que a veces lo usamos para revertir el efecto de los bloqueadores neuromusculares no despolarizantes. ¿Qué pasaría si nosotros se lo administramos para revertir el bloqueo? Se incrementa el tono uterino. ¿Y qué sucede? Puede haber contracciones precipitadas por nosotros. Entonces, todo esto es muy importante. ¿Quiénes llegan a producir realmente efectos teratogénicos? La hipoxia materna, hipercapnia, hipotermia, hipoglicemia, el estrés, la ansiedad materna y las radiaciones. Yo voy a ir un poquito más rápido porque ya llegó la doctora. Recordemos siempre esto. Pacientes embarazadas tienen hipoproteinemia. Son anémicas ilusionales, tienen hipervolemia, pero en estado de choque, obviamente, todo eso se modifica, excepto la hipoproteinemia, la cual va a ser mayor. Y por lo tanto, tenemos esa fracción libre, que esa fracción libre, pues obviamente va a tener mayor efecto, puede potencializarse, además de que la fijación a las proteínas, pues, si tenemos hipoproteinemia, pues poco se va a fijar a esas proteínas, ¿sí? Y también mayor toxicidad. Pero recordemos qué otros efectos se producen en los pacientes en estado de choque, aparte de esto. Hay disminución del flujo sanguíneo esplácnico. ¿Eso qué significa? A nivel gastrointestinal, lo cual puede haber una traslocación bacteriana y probable problemas de sepsis. ¿Cómo se encuentra el flujo sanguíneo renal? Disminuido, menor eliminación, ¿no? ¿Qué pasa con el flujo sanguíneo hepático? Se encuentra disminuido también. Por lo tanto, menor metabolismo también de nuestros fármacos. Aquí solamente, dependiendo de la edad gestacional, los órganos que se encuentran afectados y sensibles a lo que vendría siendo las malformaciones congénitas. Esto también, que es obviamente invitarlos también a que revisen la literatura. ¿Qué fármacos se usan para inhibir el trabajo de parto? Beta-adrenérgicos, sulfato de magnesio, inhibidores de la síntesis de prostaglandinas, antagonistas receptores de la oxitocina y bloqueadores de los canales de calcio. Esos son los efectos a nivel de la madre y los efectos a nivel fetal. Empezamos con los beta-adrenérgicos, taquicardia, hipotensión, disritmia, palpitaciones, edema pulmonar, infarto, etc. Sulfato de magnesio, edema pulmonar, paro cardíaco, somnolencia, letargia, sensibilidad a los relajantes neuromusculares no despolarizantes, cefalea. Inhibidores de la síntesis, daño renal y hepático. Antagonistas de la oxitocina, cefalea y náusea. Bloqueadores de los canales de calcio, hipotensión, disminución de conducción cardíaca, fosfenos, acúfenos. Por lo tanto, de acuerdo a la farmacología de todos los anestésicos, todos los fármacos que nosotros empleamos, hay interacciones medicamentosas. ¿Qué pasa si nos avisan de que siempre sí se va a realizar la cesárea? Y es una paciente que probablemente no tiene un trauma tan severo y le damos una anestesia regional y está con sulfato de magnesio. ¿Qué va a pasar con los líquidos que nosotros le administramos? Si tienen potencial riesgo de edema de pulmón.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer dosis fraccionadas, obviamente, administrar menor cantidad de líquidos en la carga que hacemos previa para prevenir la hipotensión, y en caso dado, pues podremos nosotros usar previamente la efedrina si no está contraindicado, ¿no? Y así sucesivamente con cada uno de nuestros medicamentos. Es importante lo que sería el manejo de los líquidos y el conocimiento de la farmacología. Ya terminando, obviamente en nuestra evaluación preanestésica, pues tenemos que evaluar todo. Estar desde el momento en que llega la paciente al área de urgencias, hacer una buena semiología, hacer una buena historia clínica y una buena evaluación con todo el estado físico, conciencia, volemia, el ayuno. En la paciente embarazada, habitualmente a sus pacientes que van a ser sometidas a cesárea, ¿cuántas horas les piden de ayuno? 8 horas. ¿Sí? ¿Es lo mismo el ayuno que el vaciamiento gástrico? ¿Qué pasa con la paciente embarazada? Está retardado el vaciamiento gástrico. Entonces, ¿realmente 8 horas son necesarias para que pueda entrar su paciente? Eso no quiere decir que deben de hacerles más horas, ¿eh? Y sobre todo si es trauma, obviamente, las pacientes deben entrar en forma inmediata. Ya lo vimos, por el binomio. Pero también es importante que nosotros mediquemos a nuestros pacientes. ¿Qué les vamos a administrar nosotros? Se habla mucho del citrato de sodio. Hasta con un Alka-Seltzer se lo podemos dar a nuestros pacientes. ¿Sí? No más de 30 mililitros. No 30 litros, 30 mililitros. Una onza. Pero nosotros vamos a administrarle bloqueadores H2. Si la paciente no vamos a modificar en sí lo que es el pH con los bloqueadores H2, pero vamos a administrarlo por las situaciones de estrés también. El antiemético con Dancetrón, vamos nosotros a administrarlo. La metoclopramida, es antiemético. Lo llevamos a usar, pues acelerador del vaciamiento gástrico. Entonces lo podemos emplear en estas pacientes también. Pero ¿qué sucede? ¿Cuánto tiempo tarda en hacer efecto nuestros medicamentos? Aproximadamente 30 minutos, 40 minutos. ¿Sí? Si nosotros, o son inmediatos los efectos, promedio es de 30 minutos, algunos mencionan hasta 1 hora, ¿no? Pero nosotros tenemos que administrarlos, porque la mayoría de las broncoaspiraciones se llegan a dar en el postoperatorio inmediato, sobre todo si nos sacamos muy conscientes a nuestros pacientes. Entonces, todo esto tenemos nosotros que administrarlo. Las benzodiazepinas, si nosotros en sí estaría contraindicada relativamente la sedación en la anestesia regional en las pacientes embarazadas con trauma, precisamente por ese problema de la caída de la capacidad funcional residual. Debemos de prevenir la hipotensión, reponer el volumen, oxigenación, dar una buena analgesia y sedación, que no se nos pongan así nuestros pacientes y que nos estén pidiendo ayuda y que les proporcionamos la ayuda ya cuando ni siquiera están así. Anestesia general, inducción de secuencia rápida. Actualmente también ha cambiado mucho la inducción e intubación de secuencia rápida. Actualmente se menciona que realmente la maniobra de Selig solamente nos sirve para curarnos de espanto y que la hagamos si queremos hacerla, pero que no sirve. ¿Sí? Pero si la vamos a realizar, pues hay que realizarla, porque realmente no se sabe a qué presión estamos nosotros aplicando esa presión al cartílago cricoides. Entonces, si hay succinilcolina y no está contraindicada, podemos administrar succinilcolina. Si no, bloqueadores no polarizantes. Pero recordemos nosotros que para la aplicación de los bloqueadores no polarizantes estamos incrementando la ED95. ¿Y a qué nos podemos enfrentar si no podemos ventilar a nuestro paciente? Va a prolongarse el efecto y obviamente nuestro paciente no va a poder tener una ventilación espontánea si es que la tenía. ¿Sí? Pero bueno, nosotros sabemos que debemos de contar con otros aditamentos para el control de la vía aérea. Recordemos nosotros que está contraindicada lo que viene siendo la intubación nasal en la paciente obstétrica. ¿Sí? Y aún en pacientes con intubación oral, tubos 7.5, por ese edema que se produce de la vía respiratoria. La emersión, obviamente, sin revertir
proporcionar una buena analgesia en el postoperatorio, porque se ha visto que la respuesta neuroendocrina al trauma o al dolor llegan a precipitar las contracciones uterinas. Entonces, mantener una buena analgesia. Anestesia regional se puede dar, puede ser local, bloqueo de nervios periféricos si solamente tiene un traumatismo y a lo mejor es de extremidades o de cuero cabelludo, bloqueos de plexos. Todos ustedes han puesto bloqueos de plexos, sea interescalénicos, supraclavicular, infraclavicular, por coordenadas, axilar, etc. En la paciente embarazada, segundo y sobre todo tercer trimestre, ¿cuál es el que estaría más contraindicado? No indicado, sino contraindicado. ¿Y por qué? Exactamente. ¿Por qué? Por la elevación de la cúpula pulmonar. Y es más fácil que se pueda puncionar la pleura, ¿sí? Entonces, de preferencia y en primera instancia, axilar. Y si no, interescalénico. Que yo creo que todos hemos revisado que en los bloqueos interescalénicos también se llega a ver ahí en la literatura que hay también función de pleura. Pues yo no sé si realmente hasta acá hasta el cuello llegue la pleura, ¿verdad? Pero si han visto la literatura, mencionan, ¿no? Pero a mí se me hace muy difícil que llegue a pasar eso, ¿no? Y bueno, esto nada más, ya para terminar, la vía aérea de la paciente embarazada puede ser difícil de por sí, por el incremento del peso, por el crecimiento de las glándulas mamarias, por el cuello corto, por el estómago lleno. Así que toda paciente embarazada, todo paciente con trauma, hasta no demostrar lo contrario, son estómago lleno. Y tomar las medidas pertinentes de intubación y secuencia rápida se requiere, o si está indicada la anestesia regional, obviamente sabemos que no vamos a nosotros a poner anestesia regional si son pacientes hipovolémicos e inconscientes, ¿sí? Y bueno, todos los demás aditamentos que podemos nosotros contar dentro de lo que es el manejo de la vía aérea. Muchas gracias por su atención.